Israeli Knesset elections will be held by October 2026, and the political landscape was shaken up this week. Sinkholes, which are these craters that are opening up here in the Dead Sea region. Está ocurriendo en Israel, y cada vez más personas sienten que esto ya no parece normal. Ríos históricos están retrocediendo ante los ojos del mundo. La tierra se abre en grietas repentinas. Tormentas de polvo cubren carreteras enteras en cuestión de minutos. Ix sobre Jerusalén. Cielos rojizos aparecen en momentos donde ese color no debería existir. Por separado, cada fenómeno tiene una explicación posible. Pero juntos, forman algo difícil de ignorar. Eso es lo que está inquietando incluso a quienes han vivido toda su vida en la región. Porque muchos dicen lo mismo. Nunca habían visto tantos cambios ocurriendo al mismo tiempo. Y ahí es donde la discusión deja de ser solamente climática. Porque Israel no es un territorio cualquiera. Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Durante miles de años, este lugar ha estado en el centro de expectativas proféticas, advertencias y señales que millones de personas conocen desde la infancia. Por eso, cuando los patrones comienzan a acumularse tan rápido, la pregunta cambia. Ya no es solo ¿qué está pasando? Es ¿por qué ahora? En este video vamos a explorar qué está ocurriendo realmente en Israel, por qué tantas personas creen que estos eventos no son coincidencia y qué relación podría existir entre todo esto y antiguas profecías bíblicas. Quédate hasta el final, porque algunos creen que estamos viendo el comienzo de algo mucho mayor. Si este tema te interesa, dale like, suscríbete y comenta, Señor, danos discernimiento. A lo largo de distintas partes de Israel, el agua ha comenzado a retirarse de maneras que muchos residentes dicen que ya no se sienten normales. Cerca del río Jordán, secciones enteras de la orilla se han ampliado a medida que la línea del agua retrocedía gradualmente hacia el centro del cauce, dejando al descubierto tramos de tierra agrietada y vegetación muerta que el río mantenía cubierta desde hace generaciones. Más al sur, en la zona de la cuenca del Mar Muerto, cerca de En-Gedi, franjas enteras de terreno se han secado con tal severidad que el suelo mismo se ha vuelto inestable, incapaz de sostener el peso de lo que antes sostenía sin esfuerzo. Agricultores en las regiones cercanas han visto cómo los canales de riego que alimentaban sus cultivos se debilitaban semana tras semana, mientras parcelas de tierra cultivada comenzaban a quebrarse y palidecer bajo una sequedad implacable que no cede con el paso de los días. Al principio, muchos lo trataron como otra temporada difícil, otro año de calor intenso, otra lucha ambiental en la región del Mediterráneo Oriental que ya conoce bien las temporadas extremas. Pero la preocupación más profunda no era simplemente la falta de lluvia, era lo que ocurrió después de que el agua desapareciera. Los peces comenzaron a morir en las pozas que se reducían a lo largo de secciones aisladas de cuerpos de agua que antes eran continuos. Los cultivos en zonas ya de por sí frágiles luchaban por sobrevivir sin el aporte hídrico que los había sostenido. El polvo se movía con mayor libertad sobre el suelo expuesto, cubriendo caminos y poblaciones con capas finas de tierra seca que se acumulaban sin que el viento amainara. En algunos lugares cerca del Valle del Jordán, los residentes describían el aire mismo como más pesado y áspero, como si la tierra al secarse liberara algo que había mantenido encerrado mientras el agua estuvo presente. Un agricultor local dijo, según los testimonios recogidos, algo que resume bien el estado de ánimo de quienes viven de esa tierra. Cuando el agua se marcha de aquí, la vida se marcha con ella. Esa sensación creciente de pérdida es exactamente lo que empujó a algunas personas a comenzar a trazar conexiones con las advertencias bíblicas antiguas vinculadas a la tierra de Israel. En el libro del Éxodo, el agua estuvo entre las primeras cosas que fueron afectadas antes de que siguieran los juicios mayores. Lo que comenzó en el río se extendió eventualmente por toda la tierra, afectando a los alimentos, a los animales, a la salud y a la supervivencia cotidiana. Y aunque nadie puede afirmar con certeza que los eventos modernos sean idénticos a los bíblicos, la imagen resulta difícil de ignorar para quienes llevan esos textos en la memoria. El profeta Isaías escribió en algún momento:
Se agotarán las aguas del mar, el río quedará seco y árido. Isaías 19:5, durante siglos. Versículos como ese se leyeron como metáforas de colapso y angustia en un contexto histórico específico. Pero ahora, con ríos que se encogen, tierras que se debilitan y regiones enteras que se vuelven progresivamente más áridas, esas palabras antiguas vuelven a circular en las conversaciones sobre Israel y el futuro de la región con una frecuencia que no tenían hace 10 años. Y entonces, justo cuando el agua seguía desapareciendo de la superficie, el suelo bajo Jerusalén comenzó a temblar. No comenzó con un único terremoto masivo que sacudiera la ciudad de golpe. Lo que lo hizo inquietante fue precisamente el patrón, la repetición sin escala suficiente para causar una alarma oficial, pero con la consistencia suficiente para que los que vivían en la ciudad lo notaran con una certeza que no tenía nada de subjetivo. Pequeños temblores empezaron a ser reportados en múltiples partes de Jerusalén de manera casi simultánea. En barrios cercanos al Monte de los Olivos, residentes describían sentir vibraciones repentinas bajo sus casas al caer la noche, ese tipo de vibración que no hace caer los cuadros, pero que te despierta en la oscuridad con la certeza de que algo bajo tus pies se ha movido. En partes del este de Jerusalén, cámaras de seguridad capturaron lámparas colgantes que se balanceaban durante varios segundos, aunque las calles del exterior permanecieran completamente inmóviles. Cerca del casco antiguo, visitantes reportaron haber escuchado rumores profundos bajo el suelo antes de que un breve temblor lo siguiera momentos después, como si el ruido fuera la respiración del movimiento antes del movimiento mismo. Algunos temblores fueron débiles, meras incomodidades sísmicas. Otros fueron lo suficientemente fuertes como para enviar rocas deslizándose ladera abajo y agrietar secciones de muros más antiguos que habían resistido siglos de historia, sin ceder. En varios lugares, las personas corrieron afuera creyendo que había ocurrido una explosión cercana, pero no hubo explosión, solo la tierra bajo ellos, moviéndose según su propia lógica, indiferente a los plazos y las conveniencias de quienes vivían sobre su superficie. Los geólogos señalaron la actividad de las fallas regionales que atraviesan el valle del Rift del Jordán, algo conocido y documentado desde hace tiempo. Los terremotos menores no son imposibles ni inauditos en esta región, pero lo que perturbó a muchos no fue la ciencia, fue el tiempo. Porque estos temblores comenzaron a intensificarse mientras la tensión en todo el Medio Oriente alcanzaba una vez más niveles peligrosos. Los titulares sobre Israel e Irán ya dominaban la atención global, con la habitual combinación de escalada y amenaza de conflicto más amplio. Y en medio de esa incertidumbre, Jerusalén comenzó a temblar. Para muchos residentes, eso creó un peso psicológico muy superior al daño físico real: sirenas, alertas, militares, amenazas políticas y ahora terremotos bajo la ciudad santa. Un residente dijo que parecía como si todo temblara al mismo tiempo. La región, el futuro, el suelo bajo sus pies. Para quienes conocían el texto de Mateo 24, la combinación evocaba algo específico, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Durante siglos esas palabras fueron leídas como profecía distante, pero de pie en Jerusalén, mientras la tensión política se intensificaba y la tierra bajo la ciudad seguía temblando. Algunos comenzaron a preguntarse si el versículo sonaba menos como escritura antigua y más como una descripción del momento exacto que se desenvolvía a su alrededor. Y entonces la gente miró hacia arriba. Después de que los ríos retrocedieran y la tierra bajo Jerusalén comenzara a temblar, el cielo sobre la ciudad empezó a llamar la atención por razones completamente diferentes. Nubes oscuras se congregaron sobre partes de Jerusalén en las horas de la tarde, densas y con una apariencia que varios testigos describieron como antinatural. Algunas eran de un gris profundo, otras llevaban una tonalidad verde espeluznante, frecuentemente asociada con condiciones meteorológicas inestables de tipo severo. Pero eso no fue lo que más perturbó a los residentes. Lo que los perturbó fue el movimiento dentro del cielo. Al principio, las personas pensaron que estaban viendo humo derivando sobre la ciudad o pájaros moviéndose en grandes formaciones. Pero, a medida que las masas se acercaban, los testigos se dieron cuenta de que lo que miraban eran enjambres enormes de insectos moviéndose por el aire sobre Jerusalén
y las regiones circundantes. Miles sobre miles de ellos, desplazándose con esa coherencia particular que tienen los enjambres grandes, moviéndose como un único organismo de proporciones inabarcables. Y bajo la extraña iluminación oscura del cielo tormentoso, las partes inferiores de sus cuerpos reflejaban un color rojo profundo que muchos describieron como parecido a sangre moviéndose a través de las nubes. Los videos se propagaron rápidamente mostrando el cielo alternando entre negro, gris y destellos de rojo en movimiento mientras los enjambres pasaban sobre la ciudad. En algunas áreas en las afueras de Jerusalén y hacia las colinas de Judea, los residentes reportaron escuchar un sonido vibrante continuo antes de que los insectos aparecieran, como si el aire mismo anunciara lo que venía. Otros los describieron cubriendo paredes, vehículos y vegetación seca en minutos después de que descendieran a menor altitud. Los expertos ofrecieron varias explicaciones posibles: comportamiento migratorio inusual causado por el calor y la presión ambiental, comparación con los movimientos históricos de langostas a lo largo de partes del Medio Oriente y África. Pero incluso entre quienes ofrecían esas explicaciones, muchos admitieron que el impacto visual era profundamente perturbador porque contra el telón de fondo de cielos oscurecidos y tensión regional en curso, la escena no se sentía como un evento ambiental normal, parecía otra cosa. Un testigo dijo que el cielo no parecía vivo, sino infectado, y esa descripción, por su crudeza, capturó algo que los análisis entomológicos no terminaban de explicar. De inmediato, la gente comenzó a conectar la escena con algunas de las advertencias más antiguas registradas en las Escrituras. En el libro del Éxodo, los enjambres descendieron sobre la tierra durante las plagas de Egipto, convirtiéndose en parte de una secuencia más amplia de juicio que afectó el cielo, la tierra, el agua y los alimentos. Lo que aterró a muchos observadores no fueron simplemente los insectos solos, sino la sensación creciente de que cada parte de la naturaleza ahora parecía estar cambiando junta. El libro de Joel describe un momento así, con un detalle que se instala en la memoria: día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de densa oscuridad. Joel 2:2. Y parado, bajo cielos oscurecidos llenos de enjambres rojos en movimiento sobre Jerusalén, algunas personas comenzaron en silencio a formularse una pregunta que nunca creyeron que se harían en su vida. ¿Y si estos no son eventos aislados en absoluto? Porque después vino el polvo. No el tipo que se deposita suavemente sobre los coches durante la noche o que cruza las calles secas con la ligereza de algo que no tiene urgencia. Estos eran muros masivos de polvo que se movían por partes de Israel a velocidades que intimidaban, engullendo autopistas, laderas y secciones enteras de tierra abierta bajo espesas nubes de color naranja y marrón que avanzaban desde el horizonte como algo con voluntad propia. En áreas que rodean Jerusalén y que se extienden hacia el desierto de Judea, la visibilidad colapsó de repente mientras fuertes vientos empujaban capas densas de tierra y arena a través del aire. Los conductores orillaron sus vehículos después de perder de vista los coches directamente delante de ellos. Algunos los abandonaron completamente a medida que las tormentas se intensificaban. Los videos tomados en los alrededores de Jerusalén mostraban columnas gigantescas de polvo rodando sobre el horizonte como una pared viviente, consumiendo edificios y calles en segundos. El cielo se oscureció tan profundamente en algunas áreas que la luz del día brevemente pareció más cercana al crepúsculo que a la tarde. Y lo que más inquietó a muchas personas fue la velocidad con que llegó. No hubo una larga acumulación ni horas de advertencia. Un momento el aire estaba quieto. Al siguiente, la tierra desapareció detrás de la oscuridad en movimiento. Los residentes describieron escuchar el viento antes incluso de poder ver la tormenta aproximarse. Algunos dijeron que sonaba menos como el tiempo y más como un rugido que se acercaba desde direcciones múltiples a la vez. Los científicos señalaron la sequedad severa, los vientos inestables y las condiciones de expansión del desierto a lo largo de partes de la región como los factores físicos que explicaban el fenómeno. Con el suelo ya debilitado por el calor prolongado y los niveles de agua en retroceso, grandes cantidades de tierra suelta podían ser levantadas rápidamente hacia la atmósfera. Pero para muchas personas que veían estos eventos uno detrás de otro, los ríos secos, los terremotos, los enjambres rojos en el cielo y ahora muros de polvo, las explicaciones ya no eliminaban la sensación de temor,
que se construía en la región, especialmente porque la imagen en sí misma se sentía antigua, como sacada de páginas que describen cómo se ve el mundo cuando algo más grande que el clima está ocurriendo. El profeta Nahum escribió: «El Señor tiene su camino en el torbellino y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies». Nahum 1 y 3. Bajo cielos ya oscurecidos por extraños enjambres solo unos días antes. Esas palabras de repente sonaban menos simbólicas para las personas paradas dentro de las propias tormentas, porque después de que el polvo cubriera la tierra, comenzaron los fuegos. Las colinas que rodean partes de Jerusalén e Israel central ya se habían estado secando durante semanas bajo un calor implacable y vientos duros que no cedían. La vegetación se había vuelto quebradiza, los pastizales habían perdido su color. Los árboles que antes alineaban secciones de las laderas comenzaban a verse grises y sin vida bajo las capas de polvo dejadas por las tormentas. Entonces los incendios empezaron a aparecer primero dispersos, pequeños incendios de matorrales reportados cerca de tierra abierta y seca al oeste de Jerusalén y a lo largo de secciones de las colinas de Judea, pero con el suelo ya debilitado y los vientos continuando su movimiento agresivo a través de la región, las llamas se extendieron mucho más rápido de lo que muchos esperaban, devorando terreno en franjas que durante la noche brillaban con un resplandor naranja visible desde las autopistas y las comunidades cercanas. Los residentes en algunas zonas describieron despertarse con el olor a aire quemado antes de ver siquiera las llamas. Otros observaron líneas brillantes de fuego, moviéndose por laderas oscuras durante la noche mientras los equipos de emergencia luchaban por contener los brotes que se propagaban en diferentes direcciones simultáneamente. Vídeos que circulaban en línea mostraban carreteras desapareciendo detrás del humo, mientras helicópteros cruzaban repetidamente el horizonte intentando frenar el avance de los fuegos. En varios lugares se ordenaron evacuaciones a medida que las llamas se acercaban peligrosamente a zonas residenciales. Las cenizas comenzaron a caer sobre vehículos, tejados y calles a kilómetros de las líneas reales de fuego. Y una vez más, no fue el fuego solo lo que asustó a la gente, fue la secuencia. Primero el agua retrocedió, luego la tierra tembló, luego los cielos se oscurecieron con enjambres rojos, luego llegaron los muros de polvo, y ahora laderas enteras ardían bajo los mismos cielos inestables que pendían sobre la región. Los expertos señalaron las condiciones secas, los vientos fuertes y el estrés ambiental como las circunstancias ideales para los incendios forestales de movimiento rápido, pero incluso con esas explicaciones, la imagen que se desplegaba en Israel se sentía profundamente bíblica para muchos observadores. El profeta Joel advirtió en algún momento: delante de ellos devora el fuego, y tras ellos abrasa la llama. Joel 2 y 3. Ese tipo de lenguaje, que durante siglos sonó simbólico y distante, de repente no parecía antiguo para quienes estaban afuera en Jerusalén, observando el humo elevarse sobre las colinas chamuscadas bajo cielos oscurecidos. Y entonces el cielo mismo respondió con violencia. Mientras los fuegos continuaban extendiéndose por las colinas secas fuera de Jerusalén, las condiciones meteorológicas en partes de Israel cambiaron de golpe. Nubes oscuras se congregaron rápidamente sobre la región, más espesas y pesadas que antes, con sombras profundas de gris, mezcladas con destellos de verde en el interior de los sistemas de tormenta. Los residentes, ya agotados por semanas de inestabilidad, miraron el cielo cambiar una vez más, esperando lluvia fuerte, pero la lluvia no llegó primero. En cambio, granizos masivos comenzaron a caer sobre múltiples áreas con una fuerza explosiva que tomó por sorpresa incluso a quienes habían vivido a través de tormentas severas anteriores. En barrios alrededor de Jerusalén y regiones centrales cercanas, la gente corrió a buscar refugio mientras el hielo golpeaba tejados, vehículos y ventanas en segundos de que la tormenta llegara. Algunos describieron el sonido como más parecido a disparos o a hormigón cayendo que al granizo normal. Los parabrisas se rompieron casi instantáneamente. Las alarmas de los coches resonaron por las calles a medida que trozos de hielo rebotaban violentamente por caminos y aceras. En varios lugares, los paneles de los tejados se agrietaron bajo los impactos repetidos mientras los árboles se quebraban bajo el peso de la tormenta. Vídeos filmados desde balcones de apartamentos capturaban explosiones blancas de hielo, golpeando el suelo con tal fuerza
que brevemente rebotaban de vuelta al aire. Un testigo dijo que sonaba como si el cielo estuviera atacando la ciudad, y esa descripción, por su fuerza visual, se repitió en decenas de testimonios posteriores, como si todos hubieran sentido exactamente lo mismo al mismo tiempo. Los meteorólogos explicaron que la inestabilidad atmosférica severa, el calor extremo y las masas de aire en colisión pueden crear tormentas de granizo potentes, especialmente cuando las condiciones se vuelven progresivamente más volátiles como lo habían estado haciendo en la región durante las semanas anteriores. Pero para muchos residentes, las explicaciones científicas ya no borraban la sensación de que la región había entrado en un ciclo de violencia natural creciente que no recordaba haber experimentado con esta intensidad ni esta frecuencia, porque cada evento ahora parecía intensificar el anterior, como si la acumulación tuviera su propio impulso que no dependía de las variables climáticas individuales, sino de algo que operaba a un nivel diferente. Los ríos retrocedieron, el suelo tembló, los enjambres rojos llenaron el cielo, las tormentas de polvo tragaron la tierra, los fuegos ardieron en las colinas. Y ahora el hielo caía de los cielos con fuerza destructiva. Para muchas personas familiarizadas con las escrituras, la imagen se volvió imposible de no notar. En el libro del Apocalipsis, un pasaje describe el juicio llegando directamente desde el cielo mismo. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Apocalipsis 16 y 21. Durante siglos, versículos como ese fueron interpretados de forma simbólica o como advertencias proféticas para una era diferente. Pero, viendo granizos explotar sobre Jerusalén mientras la región soportaba tensión política, colapso ambiental y miedo a la guerra simultáneamente, algunas personas comenzaron a preguntarse en silencio si la naturaleza misma estaba comenzando a reflejar el lenguaje de la profecía en tiempo real. No porque todo granizo sea un juicio sobrenatural, sino porque la acumulación de lo que precedió a este granizo específico era la acumulación de todo lo demás: los ríos, los temblores, las langostas, el polvo, el fuego. Y el granizo era el sexto elemento de una secuencia que tenía ya demasiada estructura para sentirse accidental. Y sin embargo, incluso después de que las tormentas pasaran, la parte más extraña todavía estaba por llegar, porque cuando el granizo finalmente dejó de caer sobre Jerusalén, muchas personas esperaban alivio, esperaban que la tensión cediera, que el periodo de caos natural llegara a algún tipo de pausa. Los vientos se habían debilitado, las explosiones de hielo contra los tejados habían cesado. Los equipos de emergencia comenzaban a despejar los escombros de las carreteras, mientras los residentes cautelosamente volvían a salir para examinar los daños. Pero, en lugar de alivio, un silencio antinatural se instaló sobre partes de la región, en varios barrios que rodean Jerusalén. Los testigos describieron el aire, sintiéndose extrañamente quieto después de que las tormentas se alejaran. Las calles que normalmente estaban llenas de tráfico y movimiento de repente se sentían vacías durante horas. Los pájaros que normalmente circulan sobre la ciudad no se veían en ningún lugar durante periodos prolongados. Incluso los animales aparentemente se comportaban de manera diferente. Perros que ladraban a través de partes de la noche, mientras otros se negaban a salir del refugio. Entonces llegaron los sonidos. Avanzada la noche, videos comenzaron a aparecer en Internet publicados por residentes de diferentes áreas de Jerusalén que afirmaban capturar ruidos metálicos profundos que resonaban por el cielo. Algunos los describieron como ráfagas parecidas a trompetas. Otros los compararon con el ruido metálico lejano o las vibraciones de baja frecuencia que se movían sobre la ciudad. Los sonidos no parecían constantes, sino que llegaban de repente. Se prolongaban durante varios momentos y luego desaparecían de nuevo en el silencio. Ninguna aeronave visible estaba presente en muchas grabaciones. No quedaban tormentas sobre la ciudad, y sin embargo, los ruidos continuaban siendo reportados desde múltiples ubicaciones por personas que no se conocían entre sí y que usaban palabras similares para describir lo mismo. Los escépticos señalaron la acústica atmosférica, los ecos de construcción, la actividad militar o el ruido industrial lejano amplificado bajo condiciones climáticas inusuales. Pero, una vez más, las explicaciones hicieron poco para calmar el malestar creciente que se extendía por la región, porque ahora la gente ya no reaccionaba ante un solo evento de manera aislada. Era la acumulación
los ríos secos, los terremotos, los enjambres rojos, los muros de polvo, los fuegos, el granizo del cielo, y ahora sonidos inexplicables resonando sobre Jerusalén, después de que las tormentas hubieran terminado. Para muchos que observaban esta secuencia desplegarse, la atmósfera que rodeaba la ciudad ya no se sentía normal, se sentía cargada, anticipatoria, como si la naturaleza misma no hubiera terminado de hablar todavía. Y para quienes estaban familiarizados con las escrituras, la imagen de sonidos parecidos a trompetas sobre Jerusalén llevaba un peso particularmente perturbador. El profeta Joel advirtió en algún momento: «Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte». Joel 2 y un neitot alarma durante siglos. Versículos como ese pertenecieron a sermones y discusiones proféticas muy alejadas de la vida cotidiana. Pero escuchar sonidos extraños rodar por los cielos sobre Jerusalén, después de semanas de eventos naturales en escalada, hizo que algunos se formularan una pregunta cada vez más difícil de desestimar. Y si las advertencias no llegaban por separado, sino como parte del mismo patrón que se despliega, lo que hizo la situación aún más inquietante fue la comprensión de que esto ya no ocurría solo en Israel, a través de múltiples regiones del mundo. Los ríos estaban comenzando a encogerse, agrietarse y desaparecer bajo una sequedad extrema que no respetaba fronteras nacionales ni diferencias climáticas. En partes de Irak y Siria, el río Éufrates, uno de los ríos más histórica y bíblicamente significativos de la tierra, continuaba retrocediendo a niveles que exponían tramos masivos de suelo seco, ruinas antiguas y estructuras enterradas desde hace mucho bajo la superficie de su cauce. Aldeas que dependían completamente del río enfrentaban el colapso de su agricultura. Peces muertos a lo largo de orillas fangosas y escasez severa de agua que afectaba la supervivencia diaria de generaciones que nunca habían conocido ese río de otra manera. Para muchos observadores, la imagen que rodeaba al Éufrates llevaba un peso profético enorme, porque en el libro del Apocalipsis, un río específico es mencionado directamente en conexión con las etapas finales de la convulsión global. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Apocalipsis 16 y 12. Durante siglos, muchos trataron versículos como ese de forma simbólica o como profecía distante, pero ver el Éufrates retroceder visiblemente año tras año, mientras la inestabilidad se extendía por todo el Medio Oriente, hizo que una atención renovada recayera sobre esas palabras antiguas. Y no era solo el Medio Oriente, en China. Las condiciones de sequía severa a lo largo de tramos del río Yangtze expusieron cauces agrietados y debilitaron los suministros de agua en múltiples provincias. Los embalses descendieron a niveles alarmantes, mientras el calor y la sequedad ejercían una presión enorme sobre la agricultura y los sistemas hidroeléctricos de regiones enteras. Algunas zonas experimentaron condiciones tan severas que tramos enteros de tierra expuesta aparecieron donde el agua antes dominaba el paisaje. Mientras tanto, en los Estados Unidos, importantes vías fluviales y embalses también continuaban, mostrando señales de declive histórico. Las áreas que rodeaban el río Colorado y el lago Mead revelaban formaciones de roca blanqueadas por el sol y estructuras sumergidas durante mucho tiempo a medida que los niveles del agua seguían bajando. En partes de Texas y el oeste de los Estados Unidos, las condiciones prolongadas de sequía dañaron tierras agrícolas, intensificaron los incendios forestales y aumentaron los temores sobre la escasez futura de agua en una escala que haría que los problemas actuales parecieran modestos en comparación. Individualmente, los científicos explicaron cada crisis a través de ciclos climáticos, sobreexplotación de los recursos hídricos, temperaturas en alza y sistemas meteorológicos cambiantes. Pero globalmente, muchas personas comenzaron a notar algo difícil de ignorar. El patrón se veía conectado. Israel, el Éufrates, China, América, diferentes naciones, diferentes climas, diferentes sistemas políticos. Y sin embargo, la misma imagen seguía apareciendo una y otra vez. Ríos que retrocedían mientras la tierra bajo ellos se moría lentamente. Y para muchos que observaban estos eventos juntos, el miedo ya no era simplemente sobre la sequía, era sobre lo que le sucede a la civilización misma cuando el agua, la base de la vida, la comida, la energía y la supervivencia, comienza a fallar en múltiples regiones del mundo al mismo tiempo. Hay una dimensión del problema del agua
que las estadísticas hidrológicas no capturan del todo. Cuando un río se seca, no pierde solo su volumen, pierde su historia, pierde las generaciones de vida que organizaron su existencia alrededor de su presencia. Los agricultores que aprendieron a leer las crecidas del Éufrates de la misma manera que sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, hombres que conocían el río como otros hombres conocen a los miembros de su familia, miran ahora el lecho expuesto y no reconocen lo que ven. Lo que queda no es simplemente tierra seca, es la negación de una certeza que parecía tan fundamental como la gravedad. Esa pérdida tiene un efecto psicológico que los informes técnicos sobre niveles de agua no recogen, y ese efecto psicológico es exactamente lo que los escritores bíblicos intentaban transmitir cuando usaban la imagen del río que se seca como señal de que algo más profundo que el clima ha cambiado. La escatología moderna presta una atención particular al Éufrates no únicamente por el versículo de Apocalipsis 16, sino por el rol que ese río jugó en toda la narrativa bíblica desde el principio hasta el fin. El Éufrates aparece ya en Génesis 2 como uno de los 4 ríos que rodeaban el jardín del Edén. Es el río que marcó el borde oriental del territorio prometido a Abraham en Génesis 15. Es el río junto al que Israel fue llevado en cautiverio bajo el dominio de Babilonia, donde los deportados se sentaron y lloraron al recordar a Sión, según el Salmo 137. Y es el río que Apocalipsis 16 identifica como la barrera que se secará antes del conflicto final que precede al fin de la era. Desde el jardín hasta el Apocalipsis, el Éufrates es un río que aparece en los momentos de mayor peso en la narrativa de la historia humana, tal como la Biblia la cuenta. Que ese río esté retrocediendo visiblemente en nuestro tiempo no puede ser desestimado como un dato puramente hidrológico por quienes leen la Biblia como un documento coherente con una historia que todavía no ha terminado. Lo que también vale la pena considerar es la relación entre el retroceso del agua y el concepto de exposición. En la narrativa bíblica, el agua que cubre algo generalmente protege ese algo de la vista y del conocimiento humano. Cuando Dios abrió el Mar Rojo, expuso el suelo del fondo marino que nadie había visto. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron, expusieron los picos de las montañas y eventualmente la tierra seca que Noé necesitaba para comenzar de nuevo. Cuando los ríos modernos retroceden en Irak y en Arizona y en China, exponen estructuras, ruinas y geografías que el agua había mantenido fuera del alcance de la vista humana durante generaciones. En la simbología profética, esa exposición tiene un significado que va más allá del arqueológico. Representa la remoción progresiva de lo que ocultaba y protegía. El mundo entrando en una fase en que las cosas que estaban cubiertas comienzan a quedar al descubierto, incluyendo algunas cosas que la humanidad preferiría que siguieran ocultas. Este tema de la exposición es relevante también para comprender los terremotos en el contexto profético. Cuando la tierra tiembla, no solo sacude lo que está en la superficie, afecta lo que está enterrado. Las estructuras subterráneas se mueven. Las grietas permiten que lo que estaba sellado bajo tierra tenga acceso al exterior. En las ciudades antiguas como Jerusalén, donde miles de años de historia se apilan en capas unas sobre otras bajo el suelo moderno, un terremoto tiene la capacidad literal de traer el pasado a la superficie de maneras que ninguna excavación arqueológica planificada podría lograr con la misma rapidez ni la misma fuerza. Lo que la simbología profética llama el devalimiento de los secretos, la revelación de lo que estaba oculto. El lenguaje físico lo llama terremoto, y la convergencia de esas dos descripciones de la misma realidad en el mismo lugar en el mismo periodo de tiempo es, para los creyentes que prestan atención, una de las características más llamativas de lo que está ocurriendo en Jerusalén. También hay una dimensión comunitaria de la experiencia del miedo que merece atención antes de seguir adelante. Cuando las personas se enfrentan a amenazas naturales que no pueden controlar, la respuesta instintiva no es el análisis sino la comunidad. La gente busca a otras personas que hayan experimentado lo mismo, que puedan confirmar que lo que sintieron fue real y que puedan ofrecer algún marco de referencia para entenderlo. En Jerusalén, durante las semanas que siguieron a la acumulación de eventos descritos, ese impulso comunitario se manifestó de formas visibles y documentadas. Las reuniones de oración nocturnas en el muro occidental, los grupos de estudio bíblico que surgían en apartamentos del casco antiguo, los pastores y rabinos que reportaban
que sus comunidades llegaban a los servicios con una urgencia y una seriedad que no habían visto en años. Personas que normalmente trataban la fe como una práctica privada y discreta, se encontraban de repente necesitando articular sus preguntas en voz alta, en compañía de otros que también las tenían. Esa movilización social de la fe, en respuesta a la incertidumbre natural, no es nueva ni exclusiva de ninguna tradición religiosa. Es tan antigua como la humanidad misma, pero lo que la distinguía en este caso particular era la especificidad del lugar donde ocurría. Jerusalén, la ciudad, donde la movilización de la fe en respuesta a los eventos del cielo y de la tierra tiene 3000 años de historia documentada. Otra consideración que emergió en los debates públicos sobre estos eventos fue la pregunta del tiempo, no en el sentido de cuándo ocurrirán los eventos finales, una pregunta que Jesús mismo dijo que nadie fuera del Padre sabe, sino en el sentido de cómo se percibe el tiempo cuando los eventos se aceleran. Los seres humanos estamos entrenados por la experiencia ordinaria de la vida para esperar que los cambios importantes sean graduales. El clima cambia de estación en estación. Los ríos fluctúan de año en año. Las ciudades crecen o declinan en el transcurso de décadas. Cuando eventos significativos comienzan a ocurrir en semanas en lugar de años, en días en lugar de meses, el sentido interno del tiempo de las personas se desorienta. Esa desorientación temporal es exactamente lo que muchos residentes de Jerusalén describieron durante las semanas de acumulación de eventos. La sensación de que el tiempo se estaba comprimiendo, de que el espacio entre un evento y el siguiente se estaba reduciendo, de que lo que normalmente habría requerido meses de titulares estaba ocurriendo en el espacio de días consecutivos sin pausa. Esa aceleración percibida del ritmo de los eventos es, para muchos intérpretes proféticos, uno de los rasgos más significativos de la era actual y uno de los que resulta más difícil de articular con la terminología técnica del análisis climático geopolítico ordinario. Lo que también resulta notable, cuando uno examina la secuencia de eventos, con cierta distancia, es la cobertura casi total que abarcan. No es que una parte de la naturaleza esté fallando o que una dimensión del mundo natural esté mostrando señales de estrés. Es que el agua, la tierra, el cielo, el fuego y el viento, los 5 elementos básicos con los que casi todas las culturas antiguas describían la totalidad de la realidad natural. Todos están mostrando comportamientos inusuales en la misma región en el mismo periodo de tiempo. El agua retrocede, la tierra tiembla, el cielo se oscurece con enjambres y se llena de granizo, el fuego consume las colinas, el viento levanta muros de polvo. Cuando uno alinea esa lista con la forma en que la Biblia describe el orden de la creación en el Génesis y la forma en que el Apocalipsis describe el orden de la creación, siendo sacudido durante los juicios finales, la estructura de la correspondencia resulta llamativa para cualquiera que haya leído ambos textos con atención. El Génesis describe a Dios creando orden a partir del caos. El Apocalipsis describe ese orden siendo devuelto al caos antes de la nueva creación. Y los eventos de Jerusalén durante esas semanas describían, para muchos observadores, un mundo que mostraba las primeras señales de esa reversión. Hay un aspecto de los eventos de Jerusalén que merece consideración especial y que a menudo se pierde en los debates sobre si cada fenómeno tiene o no una explicación natural, es el aspecto de la escala y la visibilidad. En generaciones anteriores, eventos de este tipo en el Medio Oriente habrían sido conocidos por los habitantes locales y por los viajeros que pasaban por la región. El resto del mundo los habría conocido, en el mejor de los casos, a través de informes demorados y fragmentarios que llegaban por correo semanas o meses después de que hubieran ocurrido. Hoy, los videos de los enjambres rojos sobre Jerusalén están disponibles en todo el planeta en cuestión de minutos. Las imágenes del lecho seco del Éufrates pueden verse en un teléfono en São Paulo, en Tokio o en Lagos en el mismo momento en que alguien en Irak las está grabando. El granizo cayendo sobre los tejados de Jerusalén puede ser visto en tiempo real por millones de personas en continentes que los redactores de las escrituras ni siquiera sabían que existían. Esa visibilidad global instantánea transforma la naturaleza de los eventos mismos, no porque los eventos sean diferentes,
sino porque la audiencia que los observa es diferente en un sentido que ninguna generación previa de creyentes había experimentado. Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo antes del fin, pero también los eventos que rodean a Jerusalén en los últimos tiempos se describen como eventos que capturarán la atención del mundo entero. Y por primera vez en la historia de la humanidad, la tecnología existe para que eso sea literalmente verdad en tiempo real. Esa circunstancia tecnológica tiene implicaciones que van más allá del periodismo. Significa que la experiencia de observar los eventos proféticos, si es que eso es lo que estamos observando, ya no es una experiencia privada de las comunidades de fe que los esperan. Se ha convertido en una experiencia pública que involucra a personas de todas las creencias y de ninguna creencia, en todos los países y en todos los idiomas, frente a las mismas imágenes al mismo tiempo. Esa universalización de la observación es en sí misma algo sin precedente, y plantea una pregunta que los intérpretes proféticos se hacen con creciente frecuencia. Si las señales de los últimos tiempos están diseñadas en parte para llamar la atención de la humanidad y llevarla a reconsiderar su relación con Dios, ¿qué podría ser más efectivo para ese propósito que un mundo donde todos los seres humanos, con un teléfono, pueden ver las mismas imágenes al mismo tiempo y hacerse las mismas preguntas simultáneamente? Hay también una dimensión de la experiencia del granizo sobre Jerusalén que el análisis meteorológico y el análisis profético coinciden en señalar como significativa, aunque desde perspectivas completamente diferentes. Ambos tipos de análisis reconocen que el granizo de la tormenta de Jerusalén no fue un evento climático ordinario en términos de su intensidad y su temporada. Los meteorólogos explican esa intensidad en términos de inestabilidad atmosférica extrema creada por la colisión entre la cúpula de calor que dominaba la región y la irrupción de un frente frío desde el norte. Los intérpretes proféticos explican esa intensidad en términos de una señal que llega en el momento y el lugar correctos para ser reconocida por quienes han estado prestando atención a la secuencia completa. El punto en que ambas perspectivas se encuentran, aunque no lo reconozcan mutuamente, es que lo que ocurrió sobre Jerusalén no fue normal. Eso es suficiente punto de partida para que cualquier persona reflexiva, independientemente de su posición sobre la profecía, decida que merece más que un encogimiento de hombros. El libro de Joel, que ha aparecido repetidamente en estas páginas como un texto de referencia para los eventos de Jerusalén, tiene una estructura que muchos estudiosos de la Biblia consideran particularmente relevante para la interpretación de los tiempos actuales. Joel comienza con una descripción de una invasión de langostas sin precedente que arrasó con la tierra de Israel y dejó a su paso hambre, pérdida y desolación. Luego el profeta usa esa invasión real y concreta como punto de transición para introducir una visión del día del Señor, ese evento escatológico central de la profecía del Antiguo Testamento que marca la intervención definitiva de Dios en la historia humana. Y al final del libro, después de la descripción del juicio, Joel introduce la promesa del derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. Las visiones, los sueños y las profecías que el Nuevo Testamento conecta con los eventos de Pentecostés, pero que la tradición también asocia con el periodo que precede al día del Señor final. Esa estructura, del evento local, concreto al evento global, escatológico pasando por el llamado al arrepentimiento y la promesa del Espíritu, es exactamente la estructura que muchos intérpretes actuales ven reflejada en los eventos de Jerusalén, fenómenos naturales locales que apuntan hacia un significado que los trasciende, un llamado implícito al reconocimiento de la gravedad del momento, y la promesa de que lo que viene después del juicio es algo completamente diferente. La pregunta del arrepentimiento es quizás la que más directamente conecta todos los elementos de esta discusión. Los eventos proféticos en la Biblia rara vez se presentan únicamente como señales de un fin inevitable hacia el que la humanidad avanza sin posibilidad de modificar su rumbo. Se presentan con más frecuencia como llamadas urgentes a cambiar de dirección antes de que sea demasiado tarde. Joel 2, después de su descripción del ejército invasor y del día del Señor, hace una pausa dramática para incluir las palabras más directas del libro. Por eso ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y luto. Joel 2 y 12, no como una resignación al castigo inevitable, sino como una invitación activa
a la conversión que podría cambiar el desenlace. Los profetas del Antiguo Testamento creían en la capacidad de la respuesta humana para modificar el curso de los eventos que Dios había anunciado. Jonás predicó la destrucción de Nínive y Nínive se arrepintió y la destrucción no llegó. Jeremías declaró el juicio sobre Israel y ofreció simultáneamente condiciones bajo las cuales ese juicio podría ser detenido. Esa convicción de que la advertencia profética no es una condena irrevocable, sino una invitación disfrazada de advertencia, es lo que da a los eventos de Jerusalén un significado que va más allá del meramente apocalíptico. No son solo señales de lo que viene, son señales de que todavía hay tiempo para responder. Hay también algo que vale la pena decir sobre el papel del silencio en los relatos de eventos proféticos, tanto en las Escrituras como en los testimonios modernos. Antes de que cayera el granizo y después de que cayera, los testigos en Jerusalén describieron períodos de silencio que se distinguían del silencio normal de una ciudad. No era el silencio de la ausencia, sino el silencio de la anticipación, de algo que todavía no había terminado de llegar, pero que ya estaba presente en el aire de una manera que todos los que estaban afuera podían sentir, aunque no pudieran nombrarlo. Ese tipo de silencio tiene precedentes bíblicos notables. En el Apocalipsis 8:1, cuando el Cordero abre el séptimo sello, lo que sigue no es un evento espectacular, sino silencio. Hubo silencio, en el cielo como por media hora. Los comentaristas bíblicos han especulado durante siglos sobre el significado de ese silencio. El peso de lo que está por ocurrir, la pausa antes de la revelación, el espacio entre la advertencia y su cumplimiento. Lo que resulta notable es que los testimonios de los residentes de Jerusalén durante esas semanas incluían descripciones de ese mismo tipo de silencio, cargado, expectante, diferente en su textura al silencio ordinario, como si incluso la atmósfera supiera que algo estaba pendiente de resolución. Todo esto, naturalmente, lleva a la pregunta que subyace bajo todas las otras preguntas. ¿Qué hace uno con esta información? ¿Qué respuesta es la apropiada para alguien que toma en serio tanto los hechos como su posible significado? La tradición cristiana ha ofrecido consistentemente una respuesta que no se puede reducir ni al pánico ni a la indiferencia. El pánico trata los eventos como si su severidad dependiera de la respuesta emocional del observador, como si el miedo pudiera añadir o restar algo a lo que sea que esté ocurriendo. La indiferencia trata los eventos como si su significado potencial no mereciera atención hasta que haya una certeza imposible de obtener. Entre esas dos respuestas inadecuadas, las Escrituras proponen repetidamente una tercera, la atención vigilante combinada con la confianza fundada. Vigilancia porque los tiempos merecen ser observados con seriedad. Confianza porque el Dios cuya mano puede estar detrás de estos eventos es el mismo Dios, cuyo carácter fue revelado definitivamente en la cruz como amor que no cede ante el juicio, sino que lo transforma. La tensión entre el juicio y la misericordia no es exclusiva de los debates académicos sobre teología sistemática. Se manifiesta en la experiencia concreta de las personas que observan eventos como los de Jerusalén y que no saben exactamente con qué vocabulario procesarlos. Quienes tienen una formación religiosa profunda tienden a interpretarlos a través de los marcos proféticos que conocen. Quienes carecen de esa formación tienden a sentir algo que no saben nombrar. Una incomodidad que no es simplemente el miedo ordinario ante un fenómeno natural severo, sino algo más parecido a la conciencia de que existe una dimensión de lo que está ocurriendo que escapa a las categorías normales de análisis. Ese espacio entre el vocabulario que uno tiene disponible y la experiencia que está tratando de procesar es exactamente el espacio que la predicación profética ha ocupado siempre, ofreciendo nombres para experiencias que de otro modo permanecen sin nombre y por lo tanto sin posibilidad de ser respondidas adecuadamente. Cuando Joel dice, convertíos, y cuando Jesús dice, velad y orad, ambos están llenando ese espacio con instrucciones que tienen sentido precisamente porque reconocen que hay algo real que necesita una respuesta, aunque esa respuesta no sea la que la lógica del miedo o de la resignación naturalmente sugeriría. Esa es la tensión que la teología bíblica ha sostenido durante siglos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la imagen del Dios que juzga y el Dios que salva. Y la razón por la que esa tensión no puede resolverse fácilmente a favor de ninguno de los dos polos es que la Biblia misma se resiste a esa resolución. El Dios que envió langostas sobre Egipto
es el mismo Dios que más tarde envió a su propio Hijo a morir en una cruz romana. El Dios que hizo que la tierra se tragara a los rebeldes en el desierto es el mismo Dios que resucitó a ese Hijo de entre los muertos. El juicio y la misericordia no son características contradictorias de divinidades diferentes. Son atributos complementarios del mismo Dios que se revelan con intensidad diferente en momentos diferentes de la misma historia que todavía no ha terminado. Comprender eso es lo que hace que los eventos de Jerusalén, con toda su ambigüedad y toda su capacidad para generar tanto miedo como esperanza, puedan ser observados desde un lugar de fe que no necesita convertirlos en algo que no son para extraer de ellos algo de valor. No necesitan ser la confirmación definitiva del fin del mundo para merecer atención. Basta con que sean lo que evidentemente son, señales de que el mundo natural y el mundo humano están bajo una presión inusual que invita a la reflexión profunda sobre las preguntas más importantes que los seres humanos han planteado siempre. El profeta Isaías escribió: «La tierra está de duelo, languidece, el mundo está enfermo, languidece». Isaías 24:4. Cuando el profeta usó esas palabras, no estaba describiendo un ciclo climático difícil, estaba describiendo un mundo que había roto su relación con su creador de maneras lo suficientemente profundas como para que la creación misma comenzara a reflejar ese quiebre. La tierra que gime, los ríos que se agotan, los cielos que se vuelven hostiles. La imagen no es la de un planeta en dificultades técnicas, sino la de una creación que responde a algo que ocurre en el nivel más profundo de la realidad, allí donde las decisiones morales y espirituales de los seres que habitan el mundo tienen consecuencias que no se quedan confinadas al ámbito interior, sino que se manifiestan en el exterior, en el agua, en la tierra, en el aire y en el fuego. Esa es la cosmovisión que subyace a la mayor parte de la literatura profética bíblica, y es una cosmovisión que resulta extraña para una cultura moderna entrenada para separar la realidad física de la realidad espiritual en compartimentos impermeables. Pero quizás esa separación es precisamente parte del problema que los profetas describían. En las Escrituras, los ríos no son simplemente fuentes de agua, representan vida, estabilidad, bendición y el orden sostenedor de la civilización misma. Casi todas las grandes civilizaciones bíblicas se construyeron alrededor del agua. Egipto dependía del Nilo, de una manera que hacía que su relación con ese río fuera prácticamente religiosa, una dependencia codificada en su mitología, en su agricultura, en su arquitectura y en su calendario. Babilonia se elevó junto al Éufrates y aprovechó sus aguas para crear uno de los sistemas de irrigación más sofisticados de la antigüedad. La propia Israel dependía de las lluvias estacionales y de las aguas del Jordán para sobrevivir en una tierra que, sin esa agua, era desierto. Entonces, cuando los ríos comienzan a fallar en la literatura profética, frecuentemente se presenta como una señal de que algo fundacional está siendo removido de la tierra, no simplemente la comodidad, sino el orden mismo. Esa es la razón por la que el profeta Isaías pudo escribir sobre ríos secos como metáfora de un mundo que ha perdido su equilibrio y que avanza hacia algo que no podrá evitar. El Éufrates tiene una importancia escatológica especial que va más allá de su relevancia histórica y económica. Es uno de los pocos ríos mencionados directamente en la profecía de los tiempos finales. Apocalipsis 16 y 12 describe el río secándose antes de un conflicto global final, y los pasajes bíblicos anteriores conectan repetidamente las aguas secas con la exposición, la vulnerabilidad y la remoción de la contención divina. En el simbolismo profético, el agua que fluye representa a menudo la misericordia, la provisión y la paz, los elementos que permiten que la vida humana se desarrolle con cierta normalidad y seguridad. Un río que se seca, entonces, se convierte en la imagen opuesta, un mundo que entra en inestabilidad, miedo, conflicto y juicio. Lo que hace que los eventos actuales resulten tan inquietantes para muchos creyentes es que esta imagen ya no está confinada al texto antiguo. La ven en los noticieros, la ven en las fotografías de satélite, la ven en los reportajes periodísticos sobre comunidades en Irak que se quedan sin agua y en agricultores en Arizona que miran embalses que alguna vez cubrían sus graneros. Las interpretaciones escatológicas también conectan el retroceso de los ríos con la idea del descubrimiento.
A medida que el agua retrocede, las cosas ocultas quedan expuestas. Ruinas antiguas, estructuras enterradas, fundamentos olvidados que el agua había preservado fuera del alcance del ojo humano durante generaciones. Simbólicamente, esto refleja un tema bíblico recurrente. En los últimos días, lo que ha sido ocultado eventualmente será expuesto. Esa conexión es porque algunas personas ven los ríos que retroceden casi como una metáfora visual de la era misma. La humanidad entrando en un periodo donde los sistemas se debilitan, los secretos salen a la superficie y la ilusión de permanencia comienza a colapsar. Existe una conexión que pocas personas que no son estudiosas de la profecía bíblica conocen, pero que resulta central para entender por qué la combinación específica de eventos en Jerusalén durante estas semanas resonó con tanta fuerza entre las comunidades de fe. La conexión entre el agua que retrocede y el conflicto militar que avanza. En el Apocalipsis 16, el secado del Éufrates no es el evento principal, sino la preparación para el evento principal. Los versículos que siguen describen a los reyes del oriente cruzando el río seco, moviéndose hacia el oeste, hacia la región de Israel, en lo que el texto presenta como el preludio al conflicto final que precede al regreso del Señor, el río seco. Entonces, no es simplemente una señal de juicio ambiental, es una señal de que las barreras que durante un tiempo contuvieron ciertos conflictos ya no están en su lugar. Lo que el agua cubría ha quedado expuesto. Los caminos que el agua bloqueaba han quedado abiertos. Esa imagen de un mundo donde las antiguas barreras y contenciones se van removiendo una por una es exactamente la que muchos intérpretes proféticos ven en los eventos actuales del Medio Oriente, donde alianzas que parecían estables se fracturan, donde acuerdos que se suponían duraderos se disuelven y donde la geografía política de la región cambia más rápido de lo que los analistas pueden cartografiarla. La pregunta que esto plantea no es fácil ni cómoda, porque si el retroceso del Éufrates es en la interpretación del Apocalipsis una preparación para el conflicto final, entonces la respuesta apropiada ante la evidencia de ese retroceso no puede ser la fascinación profética distante. Tiene que ser la misma que el ángel de Apocalipsis 14 anuncia a voz en cuello sobre toda la tierra, el llamado urgente a temer a Dios y a darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa urgencia no es pánico, es conciencia de que el tiempo entre la advertencia y el evento que advierte puede ser más corto de lo que la costumbre de vivir en la normalidad nos lleva a suponer. Lo mismo puede decirse de los terremotos considerados desde una perspectiva que va más allá de la geología. En las Escrituras, el temblor de la tierra aparece repetidamente en momentos en que la humanidad se encuentra al borde de una intervención divina, un juicio o una transición histórica de magnitudes que exceden lo ordinario. Las montañas tiemblan, los cimientos se rompen y las ciudades se sacuden en los momentos en que la narrativa bíblica describe la frontera entre el mundo natural y el movimiento directo de Dios. Ese simbolismo es por qué los terremotos ocupan un papel tan central en las discusiones proféticas sobre los últimos días. Representan la inestabilidad que alcanza el nivel más profundo posible. No los sistemas políticos temblando, no las economías temblando, la tierra misma volviéndose inquieta bajo los pies de la humanidad. Jesús incluyó específicamente los terremotos entre las señales que precederían al fin de la era en Mateo 24, colocándolos junto a la guerra, el hambre, las pestilencias y la angustia global. Lo que hace esto significativo en la interpretación escatológica no es simplemente la existencia de terremotos en sí mismos, pues siempre han ocurrido a lo largo de la historia, sino la convergencia y la escalada de múltiples crisis que suceden simultáneamente. En el pensamiento profético, los terremotos rara vez se ven en aislamiento, se vuelven significativos cuando ocurre junto al miedo generalizado, el conflicto entre naciones, el colapso ambiental y la inestabilidad social. Jerusalén tiene una importancia particular dentro de este marco porque la profecía bíblica coloca repetidamente la ciudad en el centro de los eventos de los tiempos finales. El Monte de los Olivos, la explanada del templo y la región circundante están directamente conectados en los pasajes proféticos con el futuro temblor, la división y la confrontación global. Zacarías 14 describe el Monte de los Olivos partiéndose durante un momento culminante vinculado al Día del Señor, mientras el Apocalipsis
describe terremotos masivos que ocurren durante periodos de juicio, sin precedente en la experiencia humana. Para muchos intérpretes proféticos, la actividad sísmica alrededor de Israel lleva, por lo tanto, un peso emocional y simbólico que va mucho más allá de su explicación científica. Lo que profundamente afecta a las personas psicológicamente es que los terremotos atacan de manera única la ilusión de permanencia. Los seres humanos construyen ciudades, gobiernos, fronteras y civilizaciones sobre la suposición de que el suelo bajo ellos es estable. Un terremoto destruye instantáneamente esa certeza. En el simbolismo profético, esa pérdida de estabilidad se vuelve profundamente espiritual. La tierra que tiembla refleja un mundo que tiembla. La carta a los hebreos incluso describe un momento futuro en que Dios sacudirá no solo la tierra, sino todo lo que puede ser sacudido, exponiendo lo que es temporal y lo que permanece eterno. Esa idea está en el centro de muchas interpretaciones de los últimos días. El miedo que rodea a los terremotos no es solo miedo a la destrucción, es miedo a que los sistemas en que la humanidad confiaba ya no sean seguros. Uno de los paralelos bíblicos más fuertes que muchas personas trazaron después de las violentas tormentas de granizo proviene directamente del libro del Éxodo, donde el granizo apareció no meramente como clima, sino como una de las manifestaciones físicas más claras de juicio divino en toda la narrativa del Antiguo Testamento. En Éxodo 9, Moisés advirtió al faraón que una tormenta devastadora, diferente a todo lo que Egipto había visto, estaba a punto de golpear la tierra a causa de la rebelión continuada y los corazones endurecidos. Lo que siguió no fue descrito como granizo ordinario. Las escrituras dicen que el fuego corría a lo largo del suelo, mientras granizo masivo caía del cielo simultáneamente, destruyendo cosechas, árboles, animales y todo lo que quedaba expuesto en el exterior. El evento representaba algo más profundo que la destrucción sola. Simbolizaba la creación misma, volviéndose contra la arrogancia y la desobediencia humana. El cielo, la tierra, los animales y la atmósfera se convirtieron todos en instrumentos dentro de la misma secuencia de juicio. Esa conexión es exactamente por qué las tormentas de granizo modernas, vinculadas a un caos ambiental más amplio, crean reacciones tan poderosas entre las personas familiarizadas con la profecía bíblica. En la secuencia de Jerusalén, que se describió, el granizo no ocurrió como una tormenta aislada que aparecía aleatoriamente durante una temporada tranquila. Llegó después de que la sequía, los terremotos, los cielos oscurecidos, los enjambres rojos, las tormentas de polvo y los fuegos en expansión ya habían colocado a la región en un estado de tensión psicológica y miedo. En el Éxodo y en el escenario moderno, el granizo se vuelve aterrador no solo por su violencia física, sino porque aparece como parte de un patrón acumulativo donde la naturaleza misma ya no se comporta normalmente. Otra similitud llamativa reside en la respuesta emocional de los testigos. En el Éxodo, el granizo destrozó la ilusión de control que Egipto poseía. Esa civilización construida sobre el poder, la estabilidad y la divinidad del rey que de repente se daba cuenta de que no podía ordenarle al cielo que se comportara. Ese mismo efecto psicológico aparece a menudo durante los eventos climáticos extremos modernos, cuando granizos gigantes comienzan a destruir hogares, aplastar vehículos y caer con fuerza explosiva de cielos ennegrecidos. Las personas instintivamente se sienten vulnerables de una manera que pocos otros desastres crean con la misma inmediatez. El Apocalipsis más tarde hace eco de esta misma imagen durante sus descripciones de los juicios finales sobre la tierra. Granizo masivo cae una vez más del cielo durante un periodo de convulsión global, vinculando la imagen del Éxodo con la profecía de los tiempos finales. Muchos teólogos ven, por lo tanto, un patrón bíblico deliberado. Las plagas de Egipto funcionan no solo como juicio histórico, sino también como anticipación de períodos futuros de angustia mundial antes de la restauración final. En esa interpretación, los eventos del Éxodo se convierten en prototipos, sombras tempranas de cómo podría parecerse el juicio sobre un mundo rebelde a una escala mayor. En toda la historia bíblica, los enjambres de langostas han llevado significado mucho más allá de la agricultura o el desastre ambiental. En tanto en la interpretación escatológica judía como en la cristiana, la imagen de la langosta representa con frecuencia invasión abrumadora, juicio, miedo y el colapso de la seguridad humana. La aparición más literal ocurre en el Éxodo,
donde las langostas formaron una de las plagas enviadas sobre Egipto. En ese relato, el enjambre consumió lo que quedaba después de una destrucción anterior, despojando la tierra por completo y dejando hambre detrás de sí. Bajo esta interpretación, las langostas simbolizan el juicio físico a través de la naturaleza misma, la creación volviéndose contra la civilización hasta que la supervivencia queda amenazada. Muchos lectores modernos comparan por lo tanto los enjambres de insectos del mundo real, la destrucción de cosechas y el desequilibrio ecológico directamente con estos eventos antiguos, especialmente cuando ocurren durante periodos ya marcados por sequía, temores de guerra e inestabilidad social. Pero la interpretación bíblica de las langostas se vuelve mucho más compleja en la literatura profética, particularmente en los libros de Joel y el Apocalipsis. En Joel, el enjambre es descrito casi como un ejército en avance. El lenguaje se desplaza más allá de los insectos ordinarios hacia algo militarista y apocalíptico. Las langostas se mueven en formación, oscurecen el cielo, escalan paredes, entran en hogares y dejan devastación detrás de sí. Algunos teólogos interpretan a Joel literalmente, creyendo que describe una invasión de langostas sin precedentes potenciada por el colapso ambiental. Otros lo ven simbólicamente, creyendo que el enjambre representa naciones invasoras, conquista militar u olas de destrucción que se mueven por la tierra antes del día del Señor. En cualquiera de las dos interpretaciones, el efecto emocional permanece el mismo. La humanidad pierde el control mientras algo abrumador desciende desde arriba y consume lo que una vez parecía estable. La interpretación más debatida proviene del Apocalipsis 9, donde seres parecidos a langostas emergen durante el toque de la quinta trompeta. Aquí la imagen se vuelve profundamente simbólica y perturbadora. Estas criaturas se describen con características que no corresponden a los insectos normales: rostros humanos, corazas de hierro, alas que suenan como carros de guerra y poder para atormentar a la humanidad. Debido a este lenguaje, las interpretaciones varían dramáticamente. Algunos teólogos ven a estas langostas como entidades demoníacas liberadas durante el periodo de tribulación. Otros las interpretan metafóricamente como máquinas militares, guerra psicológica, destrucción tecnológica o representaciones simbólicas del caos societal que se propaga globalmente en los últimos días. Las discusiones modernas de profecía incluso han especulado sobre drones, helicópteros, amenazas bioingeniadas o representaciones simbólicas de la desestabilización social masiva. Aunque las interpretaciones difieren, casi todas concuerdan en un punto: la imagen del enjambre representa un periodo donde el miedo se propaga rápidamente y la humanidad se siente rodeada por fuerzas que no puede detener del todo ni comprender completamente. Eso es exactamente por qué los eventos que se describen en este documento se sintieron tan psicológicamente poderosos para muchos observadores. Los enjambres rojos que se movían por cielos oscurecidos sobre Jerusalén no simplemente se parecían a una anomalía ambiental. Hicieron eco visual de una imagen profundamente arraigada dentro de la memoria bíblica colectiva de millones de personas: la atmósfera oscura, el número abrumador de insectos, la coloración roja extraña bajo cielos negros y verdes, y el tiempo posterior a terremotos, sequía, fuego y granizo crearon una semejanza emocional con secuencias proféticas ya familiares para quienes fueron criados en torno a narrativas bíblicas. Lo que fortaleció aún más la comparación fue la secuencia que la rodeó. En las Escrituras, las langostas rara vez aparecen solas. Frecuentemente llegan después de sequía, cosechas fallidas, colapso ambiental o como parte de juicios en escalada que afectan múltiples dimensiones de la vida simultáneamente. Joel vincula específicamente las langostas con el fuego, la sequía, la oscuridad y el temblor de la tierra. Esa convergencia refleja exactamente por qué muchas personas encontraron los eventos de Jerusalén tan perturbadores. El enjambre no apareció como un fenómeno biológico aislado, sino como un elemento dentro de una cadena de eventos naturales cada vez más caóticos que ya afectaban la tierra, el cielo, el clima y la psicología pública. Antes de llegar a ese punto de inflexión psicológica, vale la pena detenerse en algo que la descripción de los enjambres de insectos sobre Jerusalén tiende a pasar por alto en favor del impacto visual inmediato: el sonido. Los testigos que estaban al aire libre cuando los enjambres pasaron sobre la ciudad
describieron el sonido que producían, no el silencio que uno podría asociar con pájaros o con nubes. Un sonido activo, vibrante, casi mecánico en su continuidad, como el zumbido de una maquinaria enorme funcionando a baja velocidad. Ese sonido es el que el libro de Joel intenta reproducir con su lenguaje cuando describe el ejército que avanza sobre la tierra. Como ruido de carros sobre las cimas de los montes saltarán. Joel 2 y 5. El profeta usó la imagen del ejército y del carro de guerra para describir algo que produce un sonido parecido, algo que avanza con propósito y con número, algo que la tierra no puede detener. Los testigos modernos, sin conocer necesariamente ese versículo, usaron descripciones que coincidían con su textura sonora más que con su contenido literal, y esa coincidencia entre el sonido que describieron quienes lo escucharon y el sonido que el profeta intentó transmitir al lector es el tipo de detalle que se pierde en los análisis puramente visuales del fenómeno, pero que resuena con fuerza para quienes conocen el texto. También es significativo que los enjambres que se describen en Joel son enjambres que no solo cubren el cielo, sino que descienden, entran en las casas, escalan las paredes, penetran por las ventanas. Esa imagen de la invasión que no respeta los límites de lo privado y de lo doméstico es una de las más perturbadoras del texto profético porque ataca el último refugio que los seres humanos tienen ante los eventos catastróficos, el interior de su propio hogar. Cuando el evento del que huyes puede seguirte adentro, la noción de refugio se colapsa completamente. Varios testimonios de los eventos de Jerusalén durante esas semanas incluían referencias a insectos que habían entrado en apartamentos y tiendas, cubriendo paredes y superficies en el interior de los espacios que se suponían protegidos del exterior. Ese detalle, pequeño en apariencia, activa en la memoria del creyente familiar con el texto de Joel una resonancia que va más allá del dato entomológico y que toca algo mucho más primitivo. El miedo a que la separación entre el adentro y el afuera ya no sea garantía de nada, lo que conecta todos los eventos descritos en estas páginas, desde los ríos que retroceden hasta los sonidos en el cielo. Es precisamente esa sensación de que los límites y las separaciones que organizan la experiencia humana del mundo, entre lo seco y lo húmedo, entre lo estable y lo móvil, entre el cielo y la tierra, entre el adentro y el afuera, entre lo natural y lo sobrenatural, ya no funcionan con la fiabilidad que la costumbre de vivir bajo condiciones normales nos acostumbra a esperar. Cuando esas separaciones fallan, cuando el suelo tiembla, cuando el cielo se llena de lo que no debería estar ahí, cuando el agua desaparece y el fuego llega, la respuesta instintiva de los seres humanos no es el análisis frío, sino la búsqueda de un marco interpretativo que le dé sentido a la ruptura. Para millones de personas en el mundo, ese marco es el que ofrecen las Escrituras. Y la razón por la que las Escrituras ofrecen ese marco de manera tan efectiva no es simplemente que hayan predicho los eventos, sino que capturan con precisión la textura emocional de lo que se siente vivir a través de ellos. Esa es, al final, quizás la razón más fundamental por la que los eventos de Jerusalén siguen siendo relevantes más allá de su análisis técnico. No porque prueben nada definitivamente, ni porque refuten nada definitivamente, sino porque activan preguntas que los seres humanos han sabido siempre que necesitaban responder y que el ritmo normal de la vida ordinaria tiende a postergar indefinidamente. Preguntas sobre la fragilidad del orden que damos por sentado, sobre la dirección en que la historia se mueve cuando nadie la está mirando con suficiente atención, sobre lo que queda en pie cuando todo lo demás tiembla. Preguntas que las Escrituras llevan siglos respondiendo con la misma consistencia que el agua del Jordán ha mantenido durante milenios su curso, y que seguirán siendo las preguntas correctas aun cuando, en algún momento no anunciado, el propio río deje de fluir. Y fue entonces cuando el miedo verdaderamente comenzó a propagarse. Porque hasta ese momento, muchas personas todavía habían estado tratando cada evento por separado. Una sequía, terremotos menores, tormentas severas, insectos extraños, incendios forestales, sonidos inusuales en el cielo. Cada uno de ellos aún podía explicarse por sí solo, pero después de semanas de escalada alrededor de Jerusalén, algo comenzó a cambiar psicológicamente a través de la región. Las personas ya no reaccionaban como si estuvieran viendo desastres aislados. Empezaron a reaccionar como si estuvieran viendo una secuencia. Y esa diferencia de percepción cambió todo. Las redes sociales en Israel
se llenaron de videos que intentaban conectar los eventos entre sí. Algunos mostraban los cielos oscurecidos sobre Jerusalén junto al metraje de los enjambres rojos que se movían por las nubes. Otros comparaban los sonidos parecidos a trompetas después de las tormentas de granizo con pasajes de las Escrituras. Los rumores se propagaron rápidamente en línea, afirmando que se aproximaban más desastres en mercados y espacios públicos. Las conversaciones se alejaban cada vez más de la política y se acercaban al miedo mismo, con los miedos continuos de un conflicto más amplio involucrando a Irán e Israel. Las sirenas de emergencia ya formaban parte de la vida cotidiana para muchos residentes. El movimiento militar aumentó en varias áreas. La cobertura de noticias permaneció dominada por advertencias de escalada, represalia e inestabilidad en todo el Medio Oriente. Contra ese telón de fondo, cada nuevo evento natural de repente cargaba un peso emocional mucho mayor que el daño físico en sí mismo. Porque cuando las personas ya anticipan la guerra y la incertidumbre, el miedo cambia la forma en que ven el cielo, el clima y el suelo bajo sus pies. Lo que ocurrió en las semanas que se describen no es simplemente un inventario de desastres naturales que coincidieron en un periodo de tiempo. Es un retrato de cómo las comunidades humanas procesan la experiencia del límite, el momento en que las categorías ordinarias de comprensión llegan al borde de su capacidad explicativa y tienen que decidir si se detienen ahí o si se permiten ir más allá. Para muchas personas en Jerusalén y en el mundo, que miraba a Jerusalén a través de sus pantallas, ese límite se alcanzó durante esas semanas. No porque nadie tuviera una explicación científica para cada evento individual, las explicaciones estaban disponibles, sino porque la suma de las explicaciones no alcanzaba para explicar la experiencia de la suma de los eventos. Y esa brecha entre la suma de las explicaciones y la experiencia de la suma es exactamente el espacio que la profecía bíblica ha ocupado siempre, ofreciendo no explicaciones mecánicas de los eventos sino marcos de significado que conectan lo que ocurre con lo que ya fue dicho, lo que se vive con lo que fue anunciado, lo que el ojo ve con lo que el corazón siente que importa. Algunos líderes religiosos pidieron calma, advirtiendo a las personas que no saltaran demasiado rápido a conclusiones proféticas sin suficiente evidencia. Los científicos continuaron señalando el estrés ambiental, la inestabilidad atmosférica y los patrones sísmicos regionales como las explicaciones físicas correctas. Pero a pesar de esas explicaciones, el ambiente emocional dentro de Jerusalén siguió creciendo más pesado, especialmente después de que emergieron informes de que algunos residentes habían comenzado a reunirse para orar cerca del muro occidental hasta bien entrada la noche, siguiendo los sonidos extraños sobre la ciudad. Los videos mostraban multitudes de pie en silencio bajo las piedras antiguas mientras otros leían pasajes de los libros de Joel, Isaías y el Apocalipsis en voz alta. Para muchas personas, el miedo ya no era realmente sobre una tormenta o un terremoto en particular. Era sobre la sensación de que la naturaleza misma ya no parecía estable. El apóstol Pablo escribió en algún momento: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8 y 22. Y en Jerusalén, después de semanas de eventos en escalada que afectaban los ríos, la tierra, el cielo, el viento y el fuego, algunos comenzaron a preguntarse si la creación misma estaba comenzando a gemir de maneras demasiado ruidosas para ignorar. Toda la Biblia es una sola gran narrativa. A menudo, sin embargo, nos encontramos separando el Antiguo del Nuevo Testamento como si fueran dos historias completamente distintas escritas por autores sin conexión entre sí y con mensajes que apuntan en direcciones diferentes. Esa separación ha creado dos visiones de Dios en nuestras mentes que resultan difíciles de conciliar: el Dios del juicio que aparece en el Antiguo Testamento y el Dios del amor que domina en el Nuevo. Pero la Biblia es de hecho una narrativa unificada y por lo tanto no reconoce esa división como definitiva. Las profecías hechas en los libros del Antiguo Testamento apuntan hacia las profecías cumplidas en los libros del Nuevo. Las referencias a la Trinidad en el Antiguo son explicadas en el Nuevo. Ciertos términos bíblicos usados antes de Cristo recibieron su pleno significado cuando el Hijo de Dios caminó por la tierra. De manera similar,
el carácter y la persona de Dios tal como se revelan en el Antiguo Testamento no pueden separarse del Dios del Nuevo. Esto significa que su juicio hacia las naciones en el Antiguo Testamento tiene algo significativo que decir sobre la gran narrativa de la Biblia, y que ese juicio no puede divorciarse del resto de la palabra de Dios. Antes de responder esa pregunta directamente, vale la pena considerar la naturaleza de la dificultad que representa. El juicio de Dios en el Antiguo Testamento no es difícil simplemente porque sea severo. Es difícil porque desafía una de las suposiciones más profundamente arraigadas de la psicología moderna, la suposición de que el amor es incompatible con la consecuencia, que una relación verdaderamente amorosa nunca puede incluir un elemento de juicio sin dejar de ser amorosa. Esa suposición, que tiene raíces culturales profundas en el Occidente contemporáneo, resulta ser precisamente lo que la Biblia desafía tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El mismo Dios que en el libro del Éxodo envía plagas sobre Egipto es el Dios que carga a su pueblo israelita sobre alas de águila y los lleva a sí mismo, según el texto del capítulo 19 del mismo libro. El juicio y la ternura no son contradictorios en ese Dios. Son los dos instrumentos de una misma voluntad que quiere algo específico para la humanidad y que no renuncia a ese querer, aunque el camino para lograrlo incluya momentos que resultan difíciles de mirar. El Nuevo Testamento no suaviza ese retrato, sino que lo lleva a su expresión más extrema. El Padre que no escatimó a su propio Hijo es el Padre que amó tanto al mundo que lo entregó. Esas dos afirmaciones del capítulo 3 del Evangelio de Juan y de la carta a los romanos son la misma verdad, vista desde sus dos caras. ¿Qué hacemos entonces con el juicio de Dios en el Antiguo Testamento? El juicio de Dios puede resultar difícil de comprender, y está bien que así sea, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Isaías 55. 9. La primera cosa importante a notar es que la comprensión de Dios es más alta que la nuestra, como lo son sus caminos y sus obras. Entonces, aunque podemos estudiar la Biblia y explorar sus profundidades en un esfuerzo por conocer su gran narrativa, no siempre tendremos acceso a los detalles minuciosos de las acciones de Dios ni a sus razones detrás de esas acciones. A pesar de nuestra comprensión limitada, podemos hacer algunas observaciones generales sobre el juicio de Dios tal como se ve en muchos libros del Antiguo Testamento. El juicio de Dios es siempre inseparable de su amor, su misericordia y su gracia. Esta afirmación suena paradójica al oído moderno, acostumbrado a la dicotomía entre el amor permisivo y el juicio punitivo, como si fueran dos polos opuestos de un espectro donde uno tiene que elegir uno u otro. Pero la Biblia no organiza la realidad de esa manera. Cuando el libro de Proverbios dice en su capítulo 3 que el Señor disciplina al que ama y castiga al que recibe como hijo, no está describiendo la contradicción entre el amor y el castigo. Está describiendo cómo funciona el amor real cuando el amado está en un camino que lo lleva hacia su propia destrucción. Un padre que ve a su hijo correr hacia el tráfico no expresa amor mirando desde la acera con comprensión. Expresa amor haciendo lo que sea necesario para detenerlo. Esa es la imagen que subyace al juicio de Dios en gran parte de la narrativa bíblica, incluyendo los eventos del Éxodo, incluyendo los eventos que rodean a Jerusalén en la profecía escatológica y incluyendo los eventos que los capítulos anteriores de este documento describen, no como castigo arbitrario, sino como la respuesta de un amor que no puede aceptar pasivamente la autodestrucción de lo que ama. El amor y el juicio van juntos. En otras palabras, nuestro Dios no es o bien lleno de ira o bien lleno de amor, sino que es ambas cosas simultáneamente. Nos cuesta entender esto debido a los límites de nuestra comprensión humana, pero eso no significa que no sea así. Como escribe Don D. A. Carson, no hay nada intrínsecamente imposible en que la ira y el amor se dirijan hacia las mismas personas al mismo tiempo. Dios en sus perfecciones debe estar enojado contra sus portadores de imagen que se rebelan porque le han ofendido. Dios en sus perfecciones debe amar a sus portadores de imagen que se rebelan, porque es ese tipo de Dios. Vemos el amor y el juicio de Dios perfectamente envueltos juntos en la cruz. Jesucristo, el amado Hijo de Dios, absorbe la justa ira de Dios. La cruz es prueba de que lo que parece juicio sin salida en realidad es el propósito amoroso de Dios magnificado para siempre. De manera similar, en el Antiguo Testamento,
El juicio de Dios sobre las naciones apunta a la eventual salvación de su pueblo elegido, cuyo clímax es Jesucristo, y en llamas de fuego tomando venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1 y 8:9. Una de las características más llamativas del debate sobre el juicio de Dios, tanto en su versión académica como en su versión popular, es la facilidad con que ambos bandos de la discusión tienden a reducir la complejidad del texto bíblico a una sola nota sostenida. Los que enfatizan el juicio tienden a minimizar los pasajes de ternura y de misericordia que los rodean y los contextualizan. Los que enfatizan el amor tienden a evitar los pasajes de juicio, como si fueran reliquias inconvenientes de una etapa primitiva de la revelación que el Nuevo Testamento habría superado y cancelado definitivamente. Pero el texto bíblico no soporta ninguna de las dos lecturas selectivas con consistencia. Lo que el texto exige es la capacidad de sostener la tensión entre ambas realidades sin colapsar la una en beneficio de la otra. Esa capacidad para sostener la tensión es, en sí misma, una señal de madurez teológica y también de honestidad intelectual. El libro de Job, por ejemplo, presenta el sufrimiento de un hombre justo sin ofrecer una resolución que satisfaga completamente ninguna de las preguntas que levanta. El Eclesiastés examina la aparente absurdidad de la vida bajo el sol sin resolver esa absurdidad en ningún sistema filosófico limpio. Los salmos alternan entre la adoración más desbordante y la queja más desnuda sin que el poeta sienta la necesidad de disculparse por esa oscilación. Esa amplitud emocional e intelectual del texto bíblico es precisamente lo que lo hace relevante para la experiencia real de la humanidad, incluyendo la experiencia de quienes miran el cielo oscurecido sobre Jerusalén y no saben exactamente qué están viendo, pero saben que no están viendo nada ordinario. Muchos críticos han señalado lo que consideran la inconsistencia de la Biblia. El Antiguo Testamento es una dura acusación del pecado humano y una advertencia del juicio divino venidero, dicen, mientras que el Nuevo Testamento enfatiza la gracia y el amor de Dios. El hecho, sin embargo, es que el Antiguo Testamento contiene numerosos testimonios del amor y la misericordia de Dios, como en el Salmo 103. De manera similar, las advertencias y profecías de juicio venidero más impactantes y temibles se encuentran en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo mismo pronunció más advertencias sobre el infierno futuro que cualquier otra persona registrada en cualquiera de los dos testamentos. Y el último libro del Nuevo Testamento, escrito por Juan, el discípulo que enfatizó el amor de Dios más que cualquier otro escritor, se enfoca especialmente y en detalle en el periodo venidero del juicio de Dios sobre un mundo rebelde. El clímax de estas advertencias se encuentra en Apocalipsis 24. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La gracia de Dios y el perdón pleno son gratuitos para todos los que reciben a Cristo, pero el juicio cierto vendrá sobre todos los que lo rechacen. ¿Cuáles son algunos ejemplos del juicio de Dios sobre los creyentes en el Nuevo Testamento? Ya hemos hablado de algunos de los juicios de Dios en el Nuevo Testamento, como el juicio que comienza en la casa de Dios, 1 Pedro 4 y 17. También tratamos en profundidad el juicio en la cena del Señor. Pero el Nuevo Testamento tiene otros juicios relevantes para quien quiera entender el carácter completo de Dios tal como se revela de principio a fin de las Escrituras. Casi todo el mundo está familiarizado con el juicio del gran trono blanco. Este juicio es solo para los no creyentes. Los creyentes pasarán por el juicio del tribunal de Cristo, el bema, para recibir recompensas. Ananías y Zafira son otro ejemplo del juicio de Dios sobre creyentes en el Nuevo Testamento. Eligieron entristecer al Espíritu Santo mintiendo sobre la cantidad de dinero que prometieron a la iglesia. Hechos 5 y 3:4. No tenían que mentir. Podían haberle dicho a la iglesia que estaban dando solo una parte de lo que ganaron en lugar de todo, pero no hicieron eso. Dijeron que estaban dando todo cuando no era así. Pedro recibe una palabra de conocimiento del Señor de que retuvieron algo y mintieron al Espíritu Santo. Esto no habría sido pecado, excepto que mintieron al Espíritu Santo. Él se lo toma muy en serio. El Espíritu Santo no se anda con rodeos cuando se trata de mentiras pronunciadas en su presencia. Por haberle entristecido, Ananías cae muerto a los pies de Pedro. 3 horas más tarde, su esposa Zafira entra sin saber que su marido está muerto. Dice la misma mentira y experimenta la misma consecuencia.
Quizás uno se pregunte por qué un castigo tan severo. Esto suena como el Antiguo Testamento. Podría decirse, la naturaleza sería de mentir al Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros y que conoce todo lo que hacemos, sacudió a la Iglesia hasta su núcleo. Hechos 5 y 11. No debemos ni siquiera intentar pecar contra Dios de maneras que creemos que no se notarán. No cuestionamos la salvación de esta pareja. Lo que cuestionamos es cuán lejos habían llegado de Dios cuando decidieron mentir. Desafiaron y pusieron a prueba al Espíritu Santo. Sus corazones se habían endurecido ante Él. Que nunca nos acerquemos tanto al borde. Un último ejemplo sorprendente de juicio extremo proviene de Pablo en relación a un hermano inmoral en la iglesia. Pablo saca a la luz el asunto de un hombre que tiene una relación sexualmente inmoral con la esposa de su padre. 1 Corintios 5 y 1:5. Esta es probablemente su madrastra. De lo contrario, Pablo simplemente habría dicho su madre. Pero incluso si se trata de una madrastra, el estándar de santidad entre los creyentes es mucho más alto que esto. Pablo comenta que incluso los paganos no permiten tales arreglos. Peor aún, la iglesia de Corinto se jacta de tal libertad espiritual. Permiten que el pecado se disfrace de libertad en Cristo entre ellos, así que Pablo lo trata cuando ellos no lo hacen. Esto también parece duro. Les dice que expulsen a este hermano inmoral y lo entreguen a Satanás, así que lo expulsan. Para algunos de nosotros, es difícil entender el comentario de Pablo sobre el alma de este hombre siendo salva en el día del Señor. 1 Corintios 5 y 5. Es casi como si Pablo estuviera diciendo que entregarlo a Satanás causará que su alma sea librada cuando sufra sin la comunión de la iglesia. Pero no hay que temer. Este incidente resulta mejor que el de Hechos 5. Más tarde, en su segunda carta a los Corintios, Pablo perdona a este hombre y le dice a la iglesia que lo perdone y lo reciba de vuelta en su comunión. 2 Corintios 2 y 5:11. Este hombre ha sentido tal dolor por su pecado que está pidiendo perdón. 2 Corintios 2 y 7. Lo que la historia de Ananías y Zafira ilustra con una claridad perturbadora es que la presencia del Espíritu Santo en una comunidad no garantiza la integridad moral de sus miembros, sino que la exige con una seriedad que a veces produce consecuencias que el observador exterior puede encontrar desproporcionadas. Esa desproporción aparente es exactamente lo que hace que la historia sea tan instructiva. Nos recuerda que lo que parece una mentira pequeña en términos humanos, la diferencia entre decir el monto completo o el monto parcial de una donación, puede ser algo completamente diferente en términos de su relación con la realidad espiritual presente en esa comunidad. La iglesia primitiva vivía con una conciencia de esa presencia que la iglesia contemporánea a menudo ha perdido o diluido. Recuperar esa conciencia no requiere esperar que caiga granizo ni que la tierra tiemble. Requiere simplemente tomar en serio lo que ya está afirmado en el texto que se dice creer. En el caso de Ananías y Zafira, el juicio de Dios le recuerda a la iglesia que Él es soberano y que el temor del Señor debe continuar. El temor del Señor nos recuerda su poder cuando nos sentimos demasiado cómodos. En el caso del hermano inmoral, el juicio de Dios a través de Pablo en la iglesia en realidad salva la vida del hombre y lo devuelve al redil. Debemos recordar que en esos días los cristianos eran considerados ateos porque no adoraban a los dioses romanos. Eran rechazados en el mercado y en sus vecindarios. Sin la comunión de la Iglesia de Cristo, estaban solos en este mundo. La pérdida de la comunión hirió tanto a este hombre que se mostró arrepentido, y ese espíritu verdaderamente arrepentido lo trajo de vuelta a la familia de Dios. El juicio puede recordarnos el poder de Dios y sus altos estándares. Puede recordarnos temer al Señor y reverenciar su nombre, porque Él es grande. Y también puede enseñarnos que Dios es misericordioso cuando somos arrepentidos. Cuando preparó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmó los cielos arriba. Cuando las fuentes del abismo se fortalecieron. Proverbios 8 y 27. 28. Este capítulo contiene una hermosa descripción de algunas de las obras de Dios durante la semana de la creación, cuando Dios en Cristo estaba creando y haciendo todas las cosas. Cristo mismo, personificado como la sabiduría divina. La palabra de Dios está hablando. El versículo 27 habla de su preexistencia antes de la creación del universo espacio-tiempo mismo. Al principio la materia terrestre estaba sin forma, con solo una gran profundidad de agua.
Luego Dios trazó un círculo sobre la faz de lo profundo, activando las fuerzas gravitacionales que la llevaron a forma esférica. La palabra hebrea para círculo significa esfera, la misma palabra usada en Isaías 40, 22, donde se dice que Dios se sienta sobre el círculo, es decir, la esfera de la tierra. Luego Dios afirmó los cielos arriba. La palabra para cielos alude a nieblas finas, que sin duda se refieren a las aguas sobre el firmamento de Génesis 1 y 7. Finalmente, fortaleció las fuentes de lo profundo, encerrándolas bajo los cimientos de la tierra. Proverbios 8 y 29. Esas mismas fuentes poderosas de lo profundo serían rotas más tarde en el tiempo del gran diluvio, cuando la tierra estuvo terminada. Él se regocijó en la parte habitable de su tierra. Proverbios 8 y 31. En todas estas y otras obras poderosas de crear y hacer todas las cosas, el Señor Jesucristo nos asegura: yo estaba allí. Eso nos asegura además, por supuesto, que a través de todas las edades por venir, Él estará allí. Este notable capítulo 8 de Proverbios concluye con la siguiente exhortación, más relevante hoy que nunca. Porque el que me hallare, hallará la vida, y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8 y 35, 36. La relevancia de ese versículo final, para todo lo que se ha examinado en estas páginas, resulta difícil de ignorar. Frente al retroceso de los ríos, y el temblor de la tierra, y el oscurecimiento de los cielos, y el fuego que consume las colinas, y el granizo que cae sobre los tejados de Jerusalén, la sabiduría personificada del libro de Proverbios no ofrece un análisis meteorológico ni una interpretación geopolítica, ni siquiera una cronología escatológica detallada. Ofrece una invitación y una advertencia en la misma frase. La invitación: hallarme equivale a hallar la vida. La advertencia: odiarme equivale a amar la muerte. La sencillez de ese contraste, en un capítulo que acaba de describir a Cristo como el arquitecto del universo que estaba presente, cuando Dios trazó el círculo de la tierra y fortaleció las fuentes del abismo, es intencional. La complejidad de los eventos del mundo, la enormidad de los desafíos ambientales, políticos y espirituales de la era actual, no requieren como respuesta una mayor complejidad analítica. Requieren la misma elección que los seres humanos han tenido frente a sí desde el principio: la sabiduría o la necedad, la vida o la muerte, el reconocimiento de quien creó todo esto o la continuación de la indiferencia hacia él. Esa elección, y no el análisis de los datos de precipitación del río Éufrates ni la cronología de las tormentas de granizo sobre Jerusalén, es la que determina lo que realmente importa al final. Hay algo peculiarmente perturbador en la imagen de Cristo, como sabiduría presente antes de que el abismo tuviera forma, trazando el círculo de la tierra y encerrando las fuentes subterráneas bajo los cimientos del mundo. Cuando uno acaba de leer sobre los ríos que se retiran hacia sus lechos, los cimientos sísmicos que crujen bajo Jerusalén, las fuentes del agua que disminuyen en cuencas que antes se consideraban inagotables, esas imágenes se responden entre sí de una manera que el análisis puramente meteorológico no puede capturar. Cuando el libro de Proverbios describe a Cristo afirmando los cielos arriba y fortaleciendo las fuentes del abismo, no está ofreciendo una clase de cosmología antigua. Está estableciendo una base para todo lo que sigue. La afirmación de que quien creó el orden natural tiene tanto la capacidad de sostenerlo como la voluntad de intervenir cuando el arco de la historia requiere ese tipo de intervención. Los ríos que se retiran no se retiran solos. Los cielos que se oscurecen no se oscurecen por azar. La tierra que tiembla bajo los pies de quienes caminan sobre el monte de los olivos no tiembla por simple actividad tectónica independiente del resto de la narrativa. Esa es la afirmación central de la cosmovisión bíblica y es también la afirmación que más resistencia encuentra en el mundo contemporáneo, acostumbrado a separar los fenómenos naturales de cualquier marco de significado que los trascienda, pero la resistencia intelectual a esa afirmación no la hace menos relevante para quienes, de pie, en las calles de Jerusalén, bajo un cielo rojo de enjambres, o sacudidos por el sonido de algo parecido a trompetas después de una tormenta de granizo extraordinaria, sienten que las categorías habituales de comprensión simplemente no alcanzan. Para esas personas, el capítulo 8 de Proverbios no es una pieza de literatura antigua interesante,
es una declaración presente, activa, sobre quién sostiene lo que está temblando y quién puede responder las preguntas que los instrumentos de medición no tienen forma de responder. Hallarlo, dice el texto, equivale a hallar la vida. Y esa promesa, formulada por quien estaba presente antes de que el primer río encontrara su cauce y la primera montaña levantara su cumbre sobre las aguas primordiales, permanece en pie independientemente de cuántos ríos se retiren y cuántas montañas tiemblen en el horizonte de los días que vienen.